He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad que envuelve la vegetación. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar desde fuera, porque no hay nada diferente a él. No hay nada que esté separado de este bosque. Es todo lo que hay, y está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que lo pueda sobrepasar en tamaño. No hay nada que pueda producir más pena que este bosque, ni nada que se parezca a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece, y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, el bosque de Naimisa, en sánscrito, que es donde se narraron se narró una sola historia, que tiene muchas mini historias dentro, pero es una sola historia, que es la historia de quiénes somos. Desde las eras anteriores a la nuestra, porque antes de esta era de la confusión en la que nadie sabe lo que tiene que hacer, hubo una era anterior de la que no tenemos registro material claro, por no decir ninguno, pero que las cosas eran un poco distintas. Y antes de la era anterior a la nuestra hubo otra era en la que la gente sabía lo que tenía que hacer y solo algunos no lo sabían. La caída de esa era fue el momento en el que incluso los que sabían lo que tenían que hacer dejaron de poder hacerlo. Y ahí empezó la era anterior a la nuestra. Y quien sobrellevó esa caída de saber lo que tiene que hacer, pero no poder hacerlo, el primero que sostuvo ese quiebre de la realidad fue Sita y Rama. Y lo digo en singular, porque Sita y Rama fueron uno. Fueron una pareja. Ella era una mujer y él fue un hombre, pero uno existe por el otro. Sita y Rama fueron la encarnación de Vishnu, lo que permea todo, y Lakshmi, las formas que están en todas partes. Fueron la encarnación de esto en forma de una mujer y un hombre. Y los episodios de este podcast son la narración por partes de la historia de Sita y Rama, de cómo se encontraron, se desencontraron y, bueno, ya lo veremos, ahí está el misterio. Si llegaron a volver a encontrar, se han encontrado, esa es la pregunta de esta historia. Los episodios anteriores había contado cómo nace cada uno, cómo se conocen y cómo en un momento, después de casarse, tienen que salir al exilio, tienen que exiliarse en el bosque durante años, 13 años. Y en ese momento he querido hacer una pausa para dedicar un par de episodios a explicar quién es Sita, porque he presentado unos episodios en los que hablaba de los avatares, de los nacimientos de Vishnu, que van naciendo regularmente, eso que permea todo, nace en la tierra para sostener estos cambios, estos pliegues de la realidad, estos momentos del tiempo en el que algo tan grande cambia que Vishnu tiene que aparecer para sostenerlo. Estos nacimientos, escuchar esa historia es como una visualización o una meditación sobre las cualidades de Vishnu, porque todo esto no va de entender,
no es información binaria para la mente, para la cabeza, para el análisis. Es el lenguaje del corazón. Es un lenguaje de lo que está entre líneas. Por eso son más visualizaciones que no comprensiones. Lo que propongo aquí. Una visualización de qué es Vishnu. Y ya que hablamos de Sita, que cuando Vishnu nace siempre está acompañado de Lakshmi. Pero ¿qué es Lakshmi? ¿Qué es esa diosa que está en todas partes? Pues también vale la pena visualizarla, y por eso los dos episodios anteriores, y en el episodio anterior estaba la historia preciosa de cómo nace la diosa en forma de planta, de la planta Tulasi, que es la albahaca, y que esa planta es una encarnación de Sita, porque Lakshmi es Tulasi y Tulasi es Lakshmi es Sita. Y si se escucha el episodio anterior, puedes ver que hablé de un rey que tuvo dos hijas. Una de ellas fue Tulasi. Y no lo he dicho ahora, esas dos hijas son la encarnación de Lakshmi. Lakshmi nació en su linaje en forma de dos hijas. Una es Tulasi y la otra hermana, o sea, la hermana de Tulasi, la otra hija, de bebé, en lugar de llorar, recitaba los Veda. Los Vedas son himnos que se recitan en la ceremonia, son himnos ceremoniales que se recitan durante ceremonias. Y hoy decimos que están en sánscrito, lo cual es correcto, pero quiero decir algo míticamente muy importante. Los Vedas son anteriores al sánscrito. Sánscrita se puede traducir como perfectamente ordenado. Es una lengua ordenada gramaticalmente que aparece en tratados. Ahora es un debate sobre qué fecha exactamente aparecen estos tratados. Digamos que académicamente hay un acuerdo de que es sobre el siglo V, antes de la era común, pero también hay un acuerdo de que es muy posterior a los himnos védicos. Lo que quiero decir es que la ordenación gramatical del idioma perfectamente ordenado o sánscrita, que llamamos sánscrito, o sea, la gramática del sánscrito, es un análisis posterior de los Vedas, pero los Vedas son anteriores. ¿Y por qué insisto en eso? Porque esto va más allá del sánscrito, no es el proselitismo de una disciplina determinada, sino estamos hablando del origen de la sabiduría en la tierra y de que los himnos védicos son una modulación, un canto que modula con la voz la vibración cósmica, el famoso Om, que se percibe con todos los sentidos, no solo con el oído, también con la vista, con el tacto, con el sabor, todo es Om, todo es vibración. Y el ser humano, antes de hablar, cantó. Los primeros sabios canalizaron lo que las estrellas le decían, lo que escuchaban en la vibración cósmica, y lo expresaron en forma de cantos. Estos cantos son los himnos védicos. Y después estos cantos se analizan gramaticalmente y de allí nace una gramática de un idioma determinado. Pero el himno védico es originalmente el canto del universo. Eso era lo que esa bebé recitaba en la cuna en lugar de llorar. Y por eso la llamaron Vedavati, la que posee los Veda. Y siempre tuvo una tendencia mística muy fuerte y ascética. Y adolescente, al inicio de la adolescencia, se retiró al bosque. Y lo interesante de Vedavati es que cuando más meditaba y renunciaba y más duros eran los ejercicios ascéticos que hacía, y cuando más largos eran los ayunos que hacía, engordaba. Ella no adelgazaba, porque ella es abundancia, porque es la encarnación de Lakshmi. Ella es en la humedad de la tierra de la que nacen las plantas.
Esa es la diosa Lakshmi, esa es la visualización que podemos usar. Por eso, cuando más ayunaba, más engordaba, porque su abundancia es imparable. Y la belleza que tenía era muy voluptuosa, y eso atrajo a Ravana, que es un ser que es mitad de Rakshasa, que son espíritus furiosos, espíritus de la furia, que atraviesan los mundos y los cuerpos, y un rishi, uno de estos cantores originales que tradujo la sabiduría del mundo en canto humano. Un rishi se unió con una rakshasi, una espíritu femenina, y la descendencia, el hijo que tuvieron fue Ravana, que tenía mucho poder por la capacidad de ascética y espiritual del padre, y también un carácter furioso y pasional, fogoso, en el sentido del fuego abrasador, un carácter abrasador, podríamos decir, que tenía por la parte que le tocaba de Rakshasa, la parte de espíritu furioso. Y cuando Ravana iba volando en una vimana, que son como palacios pequeños que vuelan, en ese caso era el vimana que había Ravana robado al dios de las riquezas, a Kubera. Ravana iba volando por la tierra, y cuando Ravana consiguió sus poderes y su invulnerabilidad a todo menos al ser humano, que él consideraba demasiado débil, lo primero que se le ocurrió fue secuestrar mujeres. Era algo que después de allí pasó a conquistar reinos, y de ahí lo provocaron para conquistar a los mundos de los dioses. Pero en una fase él era también muy básico y muy, bueno, también malvado, y tenía esta tendencia a secuestrar mujeres. Y cuando vio a Vedavati, se sintió enseguida atraído por ella y aterrizó cerca de ella y le preguntó si podía descansar un poco en su ashram, en su espacio, en el bosque, en su cabaña donde meditaba. Y ella le dijo que sí, y se puso a meditar. Y mientras tanto iba sintiendo los movimientos internos de Ravana. Y en el momento en que Ravana se quiso abalanzar sobre ella, se quedó congelado, porque Vedavati lo congeló con sus poderes. Y entonces, angustiado, Ravana, dentro de sí, porque mantuvo la conciencia, se puso a rezar a la gran diosa, que también es Lakshmi. Y eso apaciguó a Vedavati y lo liberó, diciéndole que ahora te voy a liberar, te vas a poder mover, pero como vuelvas a acercarte a mí con esa intención, te va a explotar la cabeza. Y dicho esto, Vedavati desaparece y Ravana se queda solo. Y años más tarde, cuando Ravana ya se está convirtiendo en un problema para todos los mundos, Vishnu y Lakshmi nacen juntos en forma de Sita y Rama para hacerlo caer. De hecho, es una misión que tienen. Y Ravana también, hay que decirlo, que es el guardián de Vishnu en planos más sutiles, que nace en forma de villano en la tierra porque así cataliza el nacimiento de Sita y Rama. Son cosas, muchos niveles de lectura y de visualización de esta historia que vamos a ir viendo. Pero en este caso lo que quería mencionar es esto de que Sita y Rama están en el exilio en esta parte de la historia a la que hemos llegado. Y en un punto ese exilio es como un señuelo, un cebo para Ravana, porque la historia va allí. Sita va a tener que ser secuestrada por Ravana, lo anuncio y ya esto va a pasar, y precisamente el viaje de Rama para salvarla, eso es lo que es el Ramayana. La vía de Rama, eso es lo que significa Ramayana.
la vía hacia Sita. Y aquí lo importante es que Sita es la encarnación de Vedavati. ¿Por qué? Por varias cosas que voy a decir ahora. El día o la noche antes de ser secuestrada, Sita y Rama saben qué va a pasar. Esto sale en algunas versiones, no en todas. Es una parte de los secretos del Ramayana. Y hablan entre sí, dicen, ¿qué vamos a hacer mañana? No quieren separarse. Y de hecho parte del juego del Ramayana es si se separan o no se separan. Ese es el misterio de esa historia. Parece que sí, a veces parece que no. Lo que deciden hacer es que ella, Sita, en el momento se va, cuando aparezca Ravana, que ya saben que va a aparecer, porque Ravana la reconoce en el bosque, y cuando la ve, pensad que Ravana tiene varios recuerdos. Cuando Ravana ve a Sita en el bosque, Ravana, por una parte, se acuerda de Vedavati, de una vida anterior de ella, que ya estuvo atraído por ella, y por otra, se acuerda de Lakshmi, que él conoce desde los cielos o desde donde sea, porque él es guardián de Vishnu. Y por eso la obsesión de él es como que ha venido a cumplir su misión. Pues esto ellos ya saben que pasará, Sita y Rama. Y dicen, cuando aparezca Ravana, Sita se esconderá en el fuego, que está en todas partes. Por eso nunca abandona a Rama, porque el fuego siempre está con Rama y con todos. Eso es parte del misterio de quién es Sita. Esto va de visualización de quién es Sita. Sita es el fuego en ese caso, o se esconde en el fuego, y lo que hace es producir una sombra de ella, una sombra como un clon, un holograma o como sea. Es una copia que no deja de ser ella, y por eso digo que es muy misteriosa la historia, porque la copia también es Sita, pero no exactamente Sita. La Sita original está en el fuego y otra Sita, como una copia, sigue en la cabaña. Esta Sita es la que secuestra a Ravana. Y esta Sita, como también es un nacimiento de Lakshmi, aunque sea una sombra, y es una encarnación de Vedavati, una reencarnación de Vedavati, está protegida por lo que Vedavati le dijo a Ravana, como vuelvas a acercarte a mí con esa intención te explotará la cabeza. Por eso Ravana tiene un límite. Ravana la secuestra, pero no puede hacerle nada porque le explotará la cabeza. Por eso la tiene secuestrada en su palacio, la tiene como rehén y espera que se convenza a ella. No puede forzarla. Eso es muy interesante de esa historia. Porque sabe que le explotará la cabeza, porque ella es una encarnación de Vedavati. Y cuando Rama hace todo su viaje, que iremos viendo poco a poco, así en el podcast, tarde los meses que tarde. Cuando Rama hace todo su viaje y llega a Sita, pasa algo muy misterioso que tendremos que ver con mucha atención cuando llegue a esto, el episodio. Cuando Rama llega a Sita, dice que no sabe si le ha sido fiel. ¿Cómo puede desconfiar de Sita si son uno? Si el fuego siempre ha estado con él. Pero hay un juego allí, muy, muy sutil. Rama dice que no sabe si confía en ella y ella dice pues que el fuego lo diga. Y propone hacer una hoguera y que ella entre en la hoguera y delante de todos el fuego diga si es pura o no. Y lo que pasa es que el fuego empieza a gritar, por favor, sacarla de aquí porque me estoy quemando. Pero también, aquí está el secreto, hacen el cambio de nuevo. Entra la sombra, la que entra es la sombra, de hecho, es la que ha estado secuestrada. Y sale Sita, porque Sita ha estado en el fuego todo este tiempo. Y entonces la que a partir de ese momento está con Rama es Sita. Y la sombra ha quedado en las llamas. Y cuando Sita y Rama vuelven a Ayodhya, a su palacio, a su reino, la sombra dice a Vishnu, que Vishnu está en la tierra como Rama, pero también está en el cielo, en el centro de todo, en los planos sutiles, como le queramos llamar, eso son visualizaciones, no información. Ella le dice a Vishnu, ¿y ahora qué hago? Ya he cumplido mi misión, pero yo también quiero estar con Rama, yo también quiero un marido como Rama. Y entonces le dicen, pues
peregrina hasta Varanasi, que es un punto sagrado al lado del Ganges, y reza allí para tener un marido como Rama y lo tendrás en tu siguiente nacimiento, que será en la siguiente era, porque aquella era, la era en la que había gente que sabía lo que tenía que hacer y solo algunos no sabían lo que tenían que hacer, esa era se está terminando. El fin de esa era viene con Rama, con lo que va a pasar poco después de esto. Y después empieza una era en la que algunos saben lo que tienen que hacer y otros no, pero incluso los que saben lo que tienen que hacer, no todos lo hacen, porque no quieren o porque no pueden. Esa es la era anterior a la nuestra. Y aquella era, la anterior a la nuestra, cuando incluso los que sabían lo que tenían que hacer, no todos lo hacían, terminó con una gran guerra, que es la guerra del Mahabharata. Y en la construcción de aquella guerra hubo un rey que se llamaba Drupada, que tenía un enemigo, que en el próximo episodio veremos algo de este enemigo porque tiene que ver también con esta historia de maneras sorprendentes. Este rey tenía un enemigo y no podía vencerlo, y entonces hizo un ritual y pidió al fuego que saliera de él un hijo que fuera quien pudiera matar a su enemigo. Pero como la reina tenía muchas ganas de tener una hija y no había dicho nada a nadie, por sorpresa del fuego salió un hijo y después salió de las llamas una mujer adulta con la piel negra, totalmente negra, a la que llamaron Krishna, la oscura, o Draupadi, la hija de Drupada. Y esa joven con la piel negra es la encarnación de la sombra de Sita, o la encarnación de la gran diosa. Y como ella no rezó una vez por tener un marido como Rama, sino 5 veces, no sabemos por qué, quizá por, para estar segura o porque así fue el destino. Ella rezó varias veces para una detrás de otra y se casó no con un hombre, sino con 5 hombres especiales que fueron los Pándava, que son los protagonistas de esa gran guerra que terminó la era anterior a la nuestra. Así Sita también estuvo presente en el cambio de era de la anterior a esta era nuestra. Todo esto es Sita. Sita es Tulasi, la planta. Sita está en el fuego. Sita es Lakshmi. Sita es Vedavati, que en lugar de llorar recita los Veda en la cuna. Sita es la sombra de Sita y Sita es Draupadi, que participará en la guerra del Mahabharata. Todos estos elementos son una visualización, como una meditación interna, para ver un poco más quién es Sita. Y así, siempre cuando continúe narrando el Ramayana, me gustaría remitir a estos episodios, a este y los 2 anteriores, para tener un poco un momento, parar y darle el honor a este nombre. Cuando estamos hablando de Sita, estamos hablando de muchísimas cosas.